Saludos, aquí Samuel Montañez y nos encontramos en otro episodio de GM Media y hoy vamos a platicar con Sofía Martín, Senior Associate del equipo de Producto Financiero de GM. Bienvenida, Sofía. Gracias, Samuel. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema súper interesante que ha habido muchas preguntas de clientes y sabemos que es un tema que actualmente en el medio financiero está en boga, que es inversión en metales, todo lo que deben saber en cómo invertir en estos activos estratégicos. Y justamente por eso trajimos aquí a Sofía, nuestra especialista, que nos va a comentar muchos temas interesantes y vamos a ver prácticamente cómo tú puedes acceder a inversiones en oro. También solo recordar el formato del webinar. Primero vamos a estar hablando, Sofía y yo, alrededor de 45 minutos máximo y posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de alrededor de 5, 10, 15 minutos, dependiendo del tiempo. Y les invitamos a ponernos todas sus preguntas en el chat conforme vayan saliendo a lo largo de la presentación y solamente recordar que todo este webinar y toda la información que van a recibir es para fines informativos y no debe considerarse recomendación de inversión. Siempre deben checar con su asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Pues vamos a comenzar. Pues bueno, como podemos ver en la primera gráfica que les vamos a presentar, la historia del oro es muy interesante y particularmente de los últimos 100 años. Muchas personas a la fecha creen que el oro sigue siendo una moneda, una divisa como el dólar, el oro, el euro, el peso, etcétera. Y sin embargo, desde 1944 a 1971 fue cuando se establecieron los famosos acuerdos de Bretton Woods, donde básicamente después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se quedó con el famoso patrón oro, donde teníamos la convertibilidad básicamente del oro al dólar a 35 dólares la onza y ya posteriormente, digamos, a todas las divisas. Entonces teníamos todavía el oro como base del dinero o del sistema monetario mundial, pero en 1971 fue cuando tuvimos el famoso Nixon Shock, donde el presidente Nixon de Estados Unidos anunció que era el fin de la convertibilidad del dólar al oro y básicamente el oro pasaba de ser una divisa ahora sí que ancestral a volverse un commodity. Y justamente al respecto, Sofía, ¿nos puedes platicar qué es, o sea, qué podemos entender que es un commodity como un activo financiero? ¿Qué es? O sea, un commodity es un material, un material primo, un bien básico y es utilizado en el comercio, es intercambiable por otros materiales similares. Entonces, es decir, el oro aquí en México es lo mismo que el oro en Sudáfrica, puede ser intercambiable. Existen dos tipos de commodities, nada más para contextualizar. Está el commodity duro, que son los metales, es la energía, aquí entra el oro, que es del que vamos a estar hablando durante el webinar. Y también están los commodities básicos, que aquí entran todos los que están dentro de la gama de agricultura, ¿no? Está el trigo, el maíz, la soya, el algodón. Y bueno, sí, históricamente, como platicó Sam, el oro fue específicamente utilizado para respaldar la moneda. Ya no es el caso, sin embargo, su escasez y pues su valor estable sí lo mantienen como un activo atractivo de reserva, ¿no? Aquí, de hecho, como podemos ver en la gráfica, el oro ha tenido retornos atractivos a lo largo de los años, ha tenido una apreciación anual de alrededor del 7% en los últimos 20 años. Y bueno, como podemos ver, en los últimos años en específico hemos visto más volatilidad. Sin embargo, desde finales del 2023, pues sí ha generado un repunte importante, rompiendo récords constantemente. De hecho, aquí como dato curioso, en el último año ha tenido un mejor rendimiento que el S&P. De hecho, en lo que va del año, el S&P ha tenido un rendimiento negativo de alrededor del 3%, mientras que el oro ha crecido 25%, y en el último año también podemos ver las mismas dinámicas. El S&P ha crecido, ha tenido un rendimiento de alrededor del 10%, mientras que el oro ha crecido 45%. Entonces, pues sí, esto refleja en específico la volatilidad que estamos viviendo actualmente y pues refleja esta propiedad que tiene este commodity de ser más allá de un material físico, industrial e intercambiable, eh,
con usos pues, físicos, pues un activo estratégico, ¿no? Que en este caso respalda y va de la mano con temas más macroeconómicos. Y si volvemos a la gráfica, podemos observar algo muy interesante y es que si se fijan detalladamente precisamente en ciertas fechas específicas, podemos identificar que el oro tuvo un crecimiento importante en precios. ¿Cuándo? Fíjense, primero en las dos crisis petroleras de los años 70, la revolución de Irán, y después en el 9/11 tuve un pequeño repunte en el ataque a las Torres Gemelas. Luego, particularmente, y vamos a regresar a esto varias veces, después de la crisis financiera global o la gran crisis financiera del 2008-2009, ahí en particular podemos ver una tendencia ascendente que se ha mantenido particularmente alta. Y después del COVID-19, otra vez vemos una tendencia, pero como decía Sofía, particularmente en los últimos 24 meses, vemos una tendencia alcista muy sorprendente que casi que está rompiendo el ciclo, ¿no? Sí, así es. Los últimos meses ha roto récord. Ahora, si nos vamos al mercado global del oro, básicamente, ¿cómo podemos pensar la distribución del oro? Evidentemente, las personas piensan en temas como joyería, lingotes, pero viendo al oro justamente como un mercado, podemos mostrar la gráfica para ver justamente, y si nos puedes platicar, Sofía, en qué son aspectos importantes de la distribución del oro, digamos, como un activo financiero, un activo físico, un commodity. Claro, pues el oro podríamos pensar que tiene, por la parte de la demanda de oro, tiene tres factores clave que lo mueven, ¿no? Uno es la parte industrial, que es lo que ya conocemos, que son las joyerías. Es sumamente utilizado sobre todo como un símbolo de belleza, de estética, de estatus. En específico, esto es muy común en India y en China, y como podemos ver aquí en la gráfica, es para lo que principalmente se utiliza la parte industrial. El otro componente de la parte industrial de la demanda del oro está más ligada a la parte tecnológica. Es decir, es utilizado en electrónica, en la industria aeroespacial, está en los chips, está en nuestro celular, pues está un poco más en todas partes, aunque este mercado es un poco más pequeño. Y bueno, ese es el área más importante, más relevante de la demanda del oro. Las otras dos son la parte de inversiones y la parte de reservas. La parte de inversiones, aquí estamos hablando de ETFs, que es donde entra más la jugada hacia un activo refugio. Y la parte de reserva es donde los bancos centrales pues aumentan sus reservas y compran oro. Y bueno, aunque estos dos aspectos de la demanda son más pequeños, la parte de inversiones y la parte de reservas, pues sí te mueve mucho más el precio. Y esto es lo que hemos visto en los últimos años. O sea, hemos mencionado al principio de esta presentación que pues el oro ha tenido un crecimiento sustancial en el último año. Y esto en gran medida ha venido por aumento en la demanda pues de inversión y de bancos centrales, no tanto por parte de la parte industrial. Y solo recordando al público que un ETF es un Exchange Traded Fund, un fondo cotizado en bolsa, que muchos de ustedes por otros webinars que hemos hecho aquí en GBM, tal vez se acordarán que hemos platicado de ETFs que te dan exposición a poder invertir en índices bursátiles como el Standard & Poor's, como el Nasdaq, entre muchos otros. Y normalmente asociamos ETFs con portafolios o canastas de acciones, de bonos, un conjunto de ambos, pero también existen ETFs, justamente como acaba de decir Sofía, que nos permiten invertir en oro y otros metales. Entonces, justamente como decía Sofía, la cantidad de inversión que se está destinando a través de estos vehículos ha incrementado sustancialmente y como bien decía Sofía, las reservas de los bancos centrales han ido incrementándose precisamente en oro. Ahora, si nos vamos a la gráfica de la producción global de oro, ¿qué nos puedes decir, Sofía, al respecto de quiénes son los principales jugadores en términos, digamos, geográficos, en términos de países y también en términos pues, empresariales, ¿no? Mineras, etcétera? Claro. Pues
La dinámica de producción de oro es relativamente estable, a diferencia de la parte de la demanda. Hemos visto que a lo largo de los años la realidad es que no se ha movido muchísimo las toneladas totales que se producen de oro. De hecho, el dato 2024 salió prácticamente flat contra el dato del 2023. Y bueno, de este lado, sí hay un factor que está afectando a la industria minera en general. Esto no es solamente para, para el oro. Pues cada vez es más complicado encontrar nuevos yacimientos, las minas existentes se están acabando, pues los costos operativos son mayores, los costos laborales y claro, las regulaciones ambientales y sociales son cada vez más estrictas. Entonces, básicamente, sacar nuevos proyectos al mercado se está volviendo más caro, más, más lento. Entonces, se está volviendo más complicado en general. Pero si hablamos de los principales productores, como vemos en la gráfica, China es el claro líder mundial, representa alrededor poco más del 10% de la producción global. De hecho, se descubrieron recientemente dos yacimientos en China que se rumora podrían ser los más grandes del mundo. Y aquí como dato, pues China, además de ser el líder en producción, también es el líder, el principal comprador de oro a nivel mundial. Como ya dijo Sam, ya mencionamos, el Banco Central, los bancos centrales compran reservas de oro y el Banco Central de China es el que pues, ha liderado esta parte de compra. Seguido de China está Australia, que pues también tiene grandes minas en el occidente de Australia. Está Rusia, que también es un jugador clave. Recientemente claramente la guerra en Ucrania, pues se han alterado los flujos de exportación. Y bueno, como veíamos ahí también está Estados Unidos, Canadá y hay otros países relevantes en los que se encuentra México. Y bueno, si hablamos de la parte de empresas que también preguntaste, el principal productor es Newmont, produce alrededor de 5.5 millones de onzas al año y le sigue Barrick Gold. Esto para ponerlo en contexto porque hemos estado hablando de toneladas, las 5.5 millones de onzas son alrededor de 170 toneladas. Y estas son empresas públicas que se puede invertir en ellas. Correcto, una forma de invertir platicaremos más a fondo de esto, pero una forma de invertir en los commodities también es a través de empresas. Y que su principal actividad es minar metales como oro, ¿no? Y otros commodities, pues. Correcto. Ahora, si nos vamos al tema de reservas más a profundidad, podemos ahí mostrar la gráfica. Un tema súper interesante es que, como bien decía Sofía, principalmente el incremento en el precio en el oro de los últimos 24, un poquito más meses, ha venido sobre todo de compras, digamos, compras masivas de bancos centrales, los bancos centrales de distintos países alrededor del mundo, que están incrementando sus reservas del oro y aparentemente le están volviendo a dar de forma mucho más enfática este rol como activo de refugio, que de una u otra manera, digamos que sí, nunca lo perdió, pero sí podemos pensar que en un buen plazo, en las décadas de los 90, de los 2000, pues no era tan notorio y los bancos centrales ya no tenían tanta acumulación de oro como ahorita lo están haciendo de forma acelerada. De hecho, podemos ver que alrededor de la mitad de las reservas globales son del dólar, porque como bien decíamos, en los acuerdos de Bretton Woods teníamos la convertibilidad del oro al dólar, y entonces como que ahí te podemos ver la lógica por lo cual el dólar pues tomó este rol como la moneda o la divisa líder del mundo, ¿no? Entonces no va a sorprenderse que la mitad de las reservas de los bancos centrales estén en dólares, pero notar que hoy en día el oro está prácticamente empatado con el euro, que en un segundo lugar, como la posición o el activo de reserva más importante que tienen los bancos centrales alrededor del mundo. Y particularmente podemos destacar Estados Unidos, Alemania, muchos países europeos, pero justamente, como decía Sofía, productores muy importantes como Rusia, como China, pues también los podemos encontrar ahí. Y en meses recientes, particularmente bancos centrales como el de Turquía y el de Polonia, han acelerado la compra
el oro o han incrementado sus reservas de oro. Entonces, hoy representa alrededor del 16% de las reservas internacionales de los bancos centrales del mundo. Así es. Creo que aquí mencionar también, es importante mencionar que la acumulación de oro responde a varios objetivos estratégicos, ¿no? O sea, como hemos platicado, el oro tiene este factor que es un material industrial, tiene usos en la joyería, en la tecnología, pero también tiene un lado más estratégico y aquí es donde entra en parte la parte de reservas. Una de las razones por las que los bancos centrales tienden a acumular reservas, pues principalmente es claramente lo de que sirve como reserva de valor ante contextos inflacionarios, ¿no? Y de devaluación. Actúa como un respaldo a crisis financieras o económicas. El segundo factor es que también permite diversificar las reservas internacionales, ¿no? Reducir la exposición, como mencionas, al dólar, a otros activos financieros. Y tercero, también sirve como un escudo frente a tensiones geopolíticas y puede incluso funcionar dentro de, o sea, dentro de este ámbito como parte de una negociación geopolítica, etcétera. Aquí también el Fondo Monetario Internacional, de hecho, también tiene reservas acumuladas, esto con el fin de respaldar países que pueden llegar a estar en crisis. Y en América Latina, pues aquí hay una menor cantidad de reservas comparado con las que veíamos en la gráfica, pero destacan Brasil y México, por ejemplo. Y pues como bien mencionas, recientemente hemos visto un aumento en la compra de reservas por parte de los bancos centrales y esto claramente responde a dinámicas más macroeconómicas y a una búsqueda de tanto diversificación como atender estas tensiones y esta volatilidad que estamos viendo a nivel global. Y justamente a veces nos preguntan, oye, invertir en oro, no, famosamente y ahorita pues se ha hablado mucho en que Warren Buffett dejó su puesto como el director general de Berkshire Hathaway y tuvimos un webinar al respecto. Él históricamente no ha sido muy, digamos, a favor de invertir en oro porque dice que el oro pues no es un activo productivo, o sea, no es un activo que genera flujos, ¿no? Sin embargo, hay otros inversionistas también, digamos, de calibres similares que dicen que sí el oro representa un activo importante y esto lo hacen precisamente por lo que decía Sofía, en que ellos como lo piensan es los bancos centrales pues tienen estas reservas en dólares, en euros, en yuanes, en yen japonés, etcétera, pero siempre tú al invertir en bonos denominados en dólares, en euros, etcétera, estás sujeto al riesgo de devaluación de la moneda, al riesgo de que ese emisor, ese banco central o ese gobierno empiece a imprimir más dinero, o también incremente su deuda. Y en cambio en el oro, pues no se puede, no, o sea, no está sujeto, como tú decías, a esas tensiones que son financieras, pero también son geopolíticas, justamente como decías. Ahora, si hablamos específicamente de cuánto representa el oro a nivel global como un activo financiero, se estima que representa el 1% de la inversión. Entonces, si bien es cierto, no es el 99%, ya es un monto bastante importante y a veces no escuchamos tanto del oro como, por ejemplo, si escuchamos de activos financieros como Bitcoin. Y sin embargo, por esta historia que hemos ido platicando, tiene esta particularidad donde todavía mantiene parte de su esencia como una divisa, como cash. Incluso algunos inversionistas dicen, tener oro es casi equivalente a tener cash, pero justamente protegido contra la inflación, protegido contra devaluación. Y hay otros que dicen, cumple con esta reserva de valor ante temas geopolíticos, ante devaluaciones, etcétera. Ahora, ¿qué nos puedes platicar, Sofía, sobre cómo se relaciona el oro a, no sé, a otros metales, ¿no? Al cobre, a la plata, al platino, al paladio. ¿Es igual porque al ser un metal es diferente? ¿Cómo podemos compararlo o qué diferencias y similitudes hay? Los commodities en general, si estamos hablando de inversiones, ofrecen diversificación a tu portafolio. Creo que eso es algo que tienen en común si estamos hablando dentro de este ámbito. Son una clase de activo que sí te diversifican, dado que tienen baja correlación con las acciones, con los bonos. Sin embargo, una particularidad
del oro, a diferencia de otros commodities, es justo que responde a dinámicas más macroeconómicas. Entiende a comportarse como refugio en tiempos de incertidumbre, de alta volatilidad, mientras que otros commodities están más expuestos a dinámicas de oferta y demanda. Eso es más lo que los mueve versus el oro. Entonces, pues, aunque todos te ofrecen esta diversidad, el oro en específico te ofrece un hedge contra la volatilidad política y económica, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Sí, tal cual. ¿Y qué podemos decir al respecto de, o sea, de estos flujos que se han destinado a ETFs, etcétera, o bancos centrales? O sea, por ejemplo, ¿cuánto representa más o menos la cantidad que se ha enviado a ETFs, bancos centrales, digamos, en los últimos meses, comparado, digamos, a antes? O sea, en general, la demanda, como el precio, ha subido de manera sustancial. Como ya hemos platicado, esto responde a incertidumbre económica y global. Y bueno, en general, si vemos la parte industrial, pues esta se ha mantenido relativamente estable, la parte tecnológica relativamente flat. Esto se mueve más con dinámicas así de oferta y de demanda. La parte de joyería, dado los precios altos, pues claramente se ha visto reducida la demanda, aunque si lo vemos en gasto total, pues esto ha aumentado por el factor precio. Sin embargo, si vemos en la gráfica, la demanda total de oro ha crecido sustancialmente hasta niveles récord. Y esto es principalmente movido por, uno, los bancos centrales que continúan comprando oro. Aquí ya platicamos del Banco Central de China, que es el que está liderando esta dinámica. Pero lo que más ha movido esto ha sido la parte de inversión. La parte de inversión se ha duplicado casi, ha crecido con fuerza. Y esto está impulsado por el regreso de los flujos hacia los ETFs relacionados a este commodity. Y solo, digamos, explicar cómo funciona un ETF que invierte en oro. Muy sencillo. Básicamente, ETFs de empresas, por ejemplo, el primero y de los más grandes y el más grande del mundo invertido en oro es el ETF GLD de State Street. De hecho, en GBM hicimos una publicación al respecto hace poco. También tenemos una nota estructurada que justamente te permite invertir en él. Básicamente, este ETF lo que hace es invertir 100% en oro y literalmente es en oro físico, en lingotes de oro que están en bóvedas. Y entonces ese ETF puntualmente tiene alrededor de 100,000 millones de dólares invertidos en oro, y pues ahí podemos ver justamente esta demanda que mencionabas, porque a veces como que no es tan fácil imaginar de, oye, pero es que como que el fondo tiene oro. Pues sí, literal los tienen en bóvedas, lingotes de oro en bóvedas, y eso es lo que te da esa exposición, digamos, directa a poder invertir en oro desde un activo financiero, y pues no es como que lo tienes, digamos, ahí en stock, en tu casa o en centenarios, ¿no? Que dejó tu abuelita, ni mucho menos. Ahora, si hablamos del oro en su relación al dólar, porque ya platicábamos que justamente están conectados desde el inicio del dólar como la moneda, digamos, de referencia a nivel mundial, por esta historia de Bretton Woods y la convertibilidad del dólar. Si nos vamos a la gráfica, podemos observar que históricamente el oro se ha comportado de forma, digamos, inversa al dólar, al valor del dólar. Ahora, si nos fijamos, digamos, de 2015 aproximadamente hasta el 2018, cuando la Reserva Federal anunció que iba a empezar a aumentar las tasas para combatir la inflación que generó la disrupción de las cadenas de suministro en el COVID-19, además de prácticamente 5 billones de dólares que dio el gobierno americano como estímulo, como dinero que la gente podía gastar en momentos del encierro del COVID. Antes de eso, quiero que noten que la curva azul, que eso es un índice que traquea el valor del dólar, justamente cuando subía, el valor del oro en gris bajaba. Y cuando subía el oro, bajaba el dólar. Y así consecuentemente. Y si nosotros analizamos periodos donde no ha habido crisis, digamos, periodos normales de la economía, esa es la tendencia que vamos a identificar. Claramente como una cobertura contra el valor del dólar,
por esta relación, digamos, histórica que tienen, ¿no? En pocas palabras, cuando los inversionistas consideran que el valor del dólar tal vez va a bajar o se va a depreciar porque, digamos, la Reserva Federal está imprimiendo mucho dinero, está incrementando el tamaño de su balance, o como después de la crisis financiera del 2008, está saliendo a comprar activos financieros de bancos, en ese caso activos financieros que no eran de muy buena calidad para limpiar los balances de los bancos. Todo eso, la señal que manda a los inversionistas es que como que el valor del dólar ya no es tan sólido como era antes y entonces voy y me refugio en el oro, ¿no? Y si volvemos a la gráfica, recientemente pues ya vemos que esta tendencia parcialmente se empieza a romper. Justamente como mencionábamos, cuando la Fed empieza a incrementar las tasas para controlar la inflación que hubo después del COVID por todo lo que ya platicamos, se empieza a romper esta tendencia y particularmente desde que se anuncia ya como que formalmente la guerra de Ucrania con Rusia, se despega ya completamente, empieza a incrementar de forma exponencial y justamente lo que comentaba Sofía, los bancos centrales alrededor del mundo empiezan a acumular mucho más oro, va y disminuyendo su posición de dólar, justamente, ¿no? Y justamente seguramente muchos de ustedes han escuchado de estas pues teorías de la desdolarización y si el dólar va a perder su relevancia y demás. Y si bien es cierto, la respuesta es que pues nadie sabe realmente si eso puede o no pasar. Lo que sí es cierto es que es una temática que se escucha mucho, la gente como que lo tiene, o sea, muchos de los inversionistas sí lo creen, algunos no, pero ahí claramente podemos ver que a nivel global sí se están inclinando los bancos centrales a incrementar reservas de oro y dejar más bonos de lado de distintas divisas. Y esa es una tendencia que, como tú bien decías, responde claramente a un tema en esencia geopolítico completamente. Ahora, si nos vamos a la siguiente gráfica, muchos inversionistas consideran que Bitcoin, por ejemplo, es hoy en día el oro digital, ¿no? Ahora, ¿por qué tú dirías, Sofía, que el oro a veces se compara con Bitcoin? O sea, ¿qué cosas parecidas podemos encontrar en Bitcoin y el oro que le dicen justamente el oro digital a Bitcoin ahora? Sí, es una gran pregunta si el Bitcoin es el nuevo oro digital. Creo que el Bitcoin sí ha estado ganando relevancia y tiene similitudes al oro, en específico al ser descentralizado, al ser escaso, y pues eso sí hace que se parezca al oro. Sin embargo, sí tiene diferencias sustanciales. A diferencia del oro, es digital, es mucho más volátil, como podemos ver en la gráfica, bueno, me parece que eso no es. Em, Ahí está. es mucho más volátil y bueno, depende de una infraestructura tecnológica y una aceptación regulatoria versus el oro que pues no, ¿no? Entonces, aunque sí es considerado por muchos inversionistas como el oro digital, pues por su escasez, por su resistencia a la censura, tiene una corta historia y esta volatilidad que vemos sí lo hace más bien, más que un activo refugio, lo hace un activo especulativo versus el oro que pues, tiene una historia larga y se ha demostrado y probado que es pues un activo refugio, ¿no? Creo que esta es la gran diferencia. Sí. Y si volvemos a la gráfica entre el Bitcoin y el oro, nótese que se tienen una tendencia, como bien decía Sofía, similar, pero claramente ahí el lila, el Bitcoin, una volatilidad, como bien decías, mucho más alta. Y también, solo para ahí los curiosos, nótese que en el eje izquierdo tenemos la apreciación de Bitcoin de 40,000% contra el oro, que pues digamos ciento y tantos por ciento, 170%, pero pues, obviamente no es el mismo nivel de volatilidad, como bien decías. Ahora, importante mencionar que muchos inversionistas, como por ejemplo Ray Dalio, este hedge fund manager de uno de los más importantes del mundo, Bridgewater Associates, dice que el oro es un mejor activo de refugio y cree él que va a ser de largo plazo más confiable y más estable en cumplir esta función de cobertura y de refugio que el propio Bitcoin. Y cuando me preguntan, oye, ¿pero por qué crees esto? Él lo que dice, y es algo que podemos medio confirmar con las gráficas, es, oye, ¿por qué si es cierto esto de que el Bitcoin es probablemente el mejor activo de reserva, está fuera del sistema financiero, como que está en este blockchain digital?
¿Por qué entonces no los bancos centrales, ahorita en momentos de tensión, momentos geopolíticos complejos, no han incrementado sustancialmente sus reservas de Bitcoin? Y bueno, sí, El Salvador tiene toda su política de Bitcoin y demás, pero realmente los bancos centrales no están acumulando Bitcoin, están acumulando oro. Y entonces, justamente lo que menciona, y ahí lo podemos ver ejemplificado, es que si bien es cierto que el Bitcoin es como el oro digital y a veces se vende este beneficio de que, bueno, no lo tienes que cargar, ni lo tienes que dejar de lado, o sea, no tienes que tener la complejidad de moverlo y de almacenarlo y demás. Si bien eso es cierto, algo que también es cierto es, los bancos centrales normalmente se van a sentir más cómodos con los inversionistas en Bitcoin que en oro. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Porque el Bitcoin, si bien es cierto está en el blockchain, puede siempre el Banco Central o el gobierno, a través de la regulación, digamos, banearlo por completo o cerrar el uso o demás, a pesar de que, digamos, no te las pueden confiscar tan fácilmente, ¿no? Entonces, si el Banco Central bloquea Bitcoin por completo, las criptomonedas en ese país, y ya no puedes hacer pagos, ya no puedes hacer nada con la criptomoneda, pues sí te afecta bastante, ¿no? Y en cambio, el oro no. Y el oro no se puede, digamos, bloquear tan fácilmente por esta historia ya casi que ancestral que tiene como una divisa, ¿no? Y por eso justamente podemos ver que los bancos centrales están acumulando oro y pues no necesariamente criptomonedas. Y si nos vamos a la gráfica, podemos ver otra evidencia de que esta teoría al parecer pues sí tiene fundamentos, en que si analizamos cómo ha ido incrementando la deuda pública en Estados Unidos como porcentaje del PIB, que como decíamos es esta, pues es la principal reserva de los bancos centrales, es el dólar a nivel mundial, podemos ver que el precio del oro ahí en la línea negra se mueve en similitud al incremento de la deuda del balance de Estados Unidos. ¿Y eso qué nos dice? Que justamente como platicábamos, conforme el gobierno incrementa la deuda, en este caso el gobierno de Estados Unidos, los inversionistas, digamos, presumen o sienten que el gobierno siempre se puede ver presionado o tentado a imprimir más dinero, monetizar más, digamos, más el dólar, y a través de eso poder pagar su deuda, porque cuando hay más dólares en circulación, el valor real de la deuda disminuye. Entonces, pues ahí podemos ver justamente que cuando esto sucede, los inversionistas dicen, ¿sabes qué? Yo reduzco mi posición en bonos y me voy al oro, justamente. Ahora, ¿cómo podemos invertir en este tipo de empresas que nos platicabas como Newmont, como Grupo México? No sé si hubiera algunas otras. ¿Cómo los inversionistas pueden acceder a este tipo de empresas que les dan una exposición, digamos, indirecta al oro? Pues justo como mencionas, una forma de invertir indirectamente en los commodities es a través de empresas. Las principales empresas productoras de oro sí son Newmont, Barrick Gold. De hecho, de Barrick Gold sacamos un Idea of the Day recientemente en el campo de esas publicaciones. Ahí compartimos la información sobre cómo invertir en ellas a través del app, y también puedes invertir directamente en los ETFs que están respaldados por estos commodities en específico. El oro es del que hemos estado platicando durante este webinar, pero también existen otros commodities que son relevantes y que también pueden diversificar su portafolio. Está el cobre, está la plata, está el paladio, está el platino, y pueden también invertir en ellos a través de ETFs o también de empresas productoras. Aquí también mencionar que si inviertes en empresas en mineras, sueles invertir en más de un mineral, suelen estar enfocadas en uno sobre todo, pero al sacar un metal, tiendes a sacar también de los demás. Entonces, pues ahí tienes más exposición a otro tipo de activos. Es diferente la inversión, pero pues al final del día es una inversión indirecta en este tipo de materiales básicos. Y como veíamos que México, de forma muy interesante, está entre los 10 principales productores de oro, ¿qué nombres son relevantes en el sector minero en México que justamente, como nos decías, pueden darte esta exposición a oro y a otros metales? Pues en México tenemos a Grupo México, que es el principal productor, es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial. El cobre responde a dinámicas muy diferentes a las del oro. El cobre está más relacionado a dinámicas de oferta y demanda.
Aquí lo que lo va a mover hacia adelante va a ser la demanda por parte de la transición energética, que requiere mucho más oro por las particularidades físicas que este ofrece, y también en gran parte por el crecimiento de la inteligencia artificial, que pues, va a requerir mucha infraestructura eléctrica energética, y que aquí es donde entra el cobre. Y bueno, el Grupo México es una de las empresas a través de las cuales se puede invertir en este commodity. Si hablamos de otros commodities, también está, por ejemplo, Peñoles, que es un productor primario de plata, también tiene exposición al oro. La plata, a diferencia del oro y el cobre, es más industrial, responde más a dinámicas sí, tecnológicas, por así decirlo. Y bueno, también tiene un upside importante por parte de los paneles solares, etcétera. Entonces, esas son otras maneras de invertir en commodities diferentes al del oro a través de empresas mineras. Ya, muy súper interesante. Y si vamos a mostrar la gráfica, podemos observar aquí 5 de los principales ETFs que brindan exposición al oro a nivel global. Como ya les adelantaba, GLD de la empresa del State Street, una empresa americana, es el ETF de oro más grande del mundo por activos bajo gestión, alrededor de 100,000 millones de dólares al momento que estamos grabando este webinar, pero también varias de las grandes emisoras como BlackRock tienen su ETF, también por ejemplo Invesco tiene su ETF en la versión europea que les llaman Exchange Traded Certificates o certificados de oro por la regulación de este tipo de fondos en Europa. Y también justamente State Street tiene el Spider Gold Mini Shares, como podemos ver en pantalla, el GLDM, M de mamá, que básicamente te permite invertir en un ETF, pero con un valor menor, y justamente está enfocado en inversionistas un poquito más pues, de persona física, digamos, no en un inversionista institucional, que quiere diversificar una parte de su portafolio en oro. Y bueno, justamente ya se estarán preguntando, ¿cómo puedo invertir si me interesa diversificar mi portafolio en oro o en otros metales o en empresas mineras? Y la respuesta es que a través de la app de GBM, ustedes tienen acceso a muchas de las empresas mineras que platicamos. Justamente Grupo México, Peñoles, son empresas mexicanas que cotizan en la bolsa en México. Entonces, a través de la app de GBM en Trading MX pueden acceder a ellas. Pero también ETFs como los que platicábamos, también varios de ellos están accesibles a través de Trading USA. A través de la aplicación en GBM, ustedes pueden acceder a decenas y, bueno, prácticamente miles de activos financieros en el mercado en Nueva York, incluidos muchísimos ETFs y varios de estos más importantes que hemos platicado, que les pueden brindar exposición al oro y también decir que hay de otros commodities. Y en GBM también contamos con una cuenta temática de commodities. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Sofía? Sí, tenemos una cuenta temática de commodities. Esta invierte en específico no invierte solamente en oro, invierte en varios commodities, invierte en cobre, en plata, en oro, en energía, en agricultura, que todos responden pues, a distintas dinámicas. Pues eso es una buena forma de diversificar tu portafolio. Y bueno, creo que es el gran resumen de la cuenta temática que tenemos en commodities. Y sabemos que las cuentas temáticas no están disponibles a través de la aplicación porque tienen montos mínimos, pero si alguna persona que está viendo este webinar le interesaría, ¿cómo pueden invertir ellos aquí en GBM en una cuenta temática? Pueden buscar a su asesor para que los ayuden a participar en el proceso. Y los pueden buscar a través de la aplicación y de la plataforma. Ahí tenemos el desglose de cada uno de los fondos para que también busquen como los distintos fondos que tenemos. No solo tenemos de commodities, tenemos otro tipo de cuentas temáticas, y pues estas pueden ser oportunidades interesantes. Como ya vimos, pues estamos en un momento muy interesante, digamos, en la historia financiera, donde el oro está recuperando, pues más que en hace décadas, un rol muy particular, estratégico, como este commodity que cumple una doble función de
ser una divisa, ser efectivo, pero que mantiene su valor intrínseco, decimos, pero por otro lado también responde, como bien decías, a dinámicas industriales reales de la industria de joyería, de la industria electrónica, entre otros. Entonces, prácticamente podríamos decir que es un metal o un activo financiero pues, único, ¿no? Con características únicas, tal cual. Y bueno, pues con esto terminamos. Básicamente, vámonos a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de contestar todas las que podamos en un tiempo que nos queda aquí. A ver. Aquí preguntan si se puede comprar el oro directamente o a través de algún ETF, tal como las acciones de una empresa. Como mencionamos, pueden acceder a los commodities, ya sea a través de una inversión directa, que sería a través de los ETFs, y si no, también a través de empresas mineras, pueden invertir indirectamente en uno o más commodities. Ahora, no sé si la pregunta tal vez vaya por ahí, pero también solo mencionar que si quieren tener los lingotes en físico, típicamente muchos emisores de ETFs restringen que cuando tú lo vendas, el delivery o la entrega te la hagan en físico. Sin embargo, por cierto monto, a veces sí es posible que te den el delivery en físico, pero evidentemente son montos muy importantes. En Europa, por ejemplo, estos Exchange Traded Certificates es más fácil que te puedan dar una entrega en físico, pero pues evidentemente no es para dos lingotes, ¿no? O sea, típicamente estamos hablando de inversionistas institucionales, bancos centrales, fondos soberanos, o sea, son montos muy importantes para que realmente se justifique que te hagan una entrega en físico. ¿Hay algún monto mínimo para iniciar inversión en oro? Para comprar empresas, o sea, las empresas, el ticker es lo mínimo. También existe la opción de comprar acciones en fracciones en GBM Así es. y los ETFs, el precio que tenga. Sí, prácticamente la respuesta es que a través de la app de GBM, sean ETF, sean acciones de empresas que son mineras, casi desde cualquier monto ya pueden acceder a ellas prácticamente. Aunque en la cuenta temática de commodities que mencionó Sofía, sí hay un monto un poco más alto, de alrededor de 1 millón de pesos, parece esa cuenta que ya es un fondo más robusto que te da acceso a varios commodities de agricultura, energía, oro, uranio, etcétera. Preguntan igual si las inversiones en oro generan dividendos. Sí, si inviertes en empresas mineras, estas pueden o no tener pagos de dividendos. Grupo México tiene, por ejemplo, pagos de dividendos y pues sí. ¿Cómo obtengo asesoría financiera para invertir mejor? Justamente si te vas a nuestra página web, ahí la puedes buscar en Google, gbm.com, en la parte de soluciones de inversión. Ahí tenemos los fondos, las cuentas temáticas como las que platicaba Sofía, que una es de commodities y demás. Y ahí vas a encontrar un botón que dice, me interesa, contacta a un asesor. Entonces, si todavía no tienes un asesor, ahí a través de esta plataforma puedes empezar la comunicación para que te atienda uno de nuestros asesores y ya te dé más información sobre las distintas formas para poder invertir justamente. Eh, Dice, el ETF de oro que se puede comprar en GBM, pues como ya decía, realmente a través de la app en Trading USA, en esa funcionalidad, tienen acceso a muchísimos ETFs, varios o sea, de oro, de metales, etcétera. Y la respuesta es qué rendimiento ha tenido el último año, o sea, digamos, haciendo de ahorita que estamos grabando este webinar, que es mayo 2025 al año pasado, alrededor de 173%. Pero siempre hay que recordar que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Y recordar que, como decía Sofía, típicamente las inversiones en commodities son inversiones estratégicas de largo plazo. De largo plazo, normalmente nos referimos a 10 años en adelante. O sea, que no lo voy a vender, no voy a vender mi posición en mucho tiempo. Entonces, solo tomar en cuenta eso.
Las dificultades técnicas y ecológicas que enfrenta la minería mundial hará que la producción de oro disminuya. Esto podría contribuir a alzas en precio. Como platiqué, la industria minera en general va a verse presionada por parte de la producción. Se está volviendo más costoso, más caro, más lento, más difícil sacar nuevos proyectos. Y esto es una tendencia global. Esto sí puede apretar un poco el balance, O claramente. sea, políticas ESG, por ejemplo, ¿las han afectado? Sí, el tema aquí sobre todo es las regulaciones y los certificados que se necesitan sacar por temas ambientales y sociales. Son más tardados y más complejos. Entonces, esto puede hacer que se tarde un poco más el traer nuevos proyectos y sea un poco más complicado, pues. Sin embargo, la realidad es que al final del día estos commodities son requeridos, son necesarios para seguir adelante. Y en específico, el oro, como platicamos, lo que más lo mueve es la parte de inversión y de reservas. La parte de joyería es relativamente estable, la parte de tecnología también. Aquí, por más que sea una parte importante de la demanda, lo que lo mueve sí es pues la expectativa, ¿no? De la volatilidad y la incertidumbre económica. Ujú. Ok. A ver, dice, dentro de GBM, ¿quién maneja este tipo de inversión? Como ya mencionábamos, en realidad, si tú deseas invertir, por ejemplo, en la cuenta temática de commodities que tenemos, o deseas invertir en alguna empresa como Peñoles, Grupo México y demás, y deseas tener apoyo, cualquier asesor de GBM, cualquier asesor de nuestro equipo te puede dar ese servicio, no tiene que ser una persona en particular. Y ya si lo deseas hacer, digamos, a cuenta propia, pues ahí ya a través de Trading MX o Trading USA, a través de la aplicación de la app de GM con tu cuenta, están, como ya decía, tanto empresas como empresas mineras como ETFs disponibles prácticamente desde cualquier monto. Preguntan también cuál es la diferencia entre la dinámica de oro y otros metales. Ujú. Como platicamos, aquí la mayoría de los demás commodities responden a dinámicas de, de balance del mercado, de oferta y de demanda, mientras que el oro en específico, pues sí responde más bien a dinámicas macroeconómicas ligadas a la volatilidad, a la incertidumbre global. Preguntan si dada la situación geopolítica, la guerra de Rusia-Ucrania o el conflicto, digamos, comercial de Estados Unidos contra muchos países del mundo, se espera que afecte el precio del oro en los próximos años. Pues básicamente les podemos compartir, por ejemplo, que State Street, que justamente tiene este ETF, que es el más grande del mundo de oro, tiene proyecciones, tanto, digamos, una proyección optimista, base y bajista. Entonces, más o menos tienen estimaciones en que el oro va a cerrar más o menos $3,000, ¿no? 3,200, 2,900, como que en ese rango para finales del 2025. Ahora, como nos ha explicado Sofía, pues a lo largo de la presentación, como el oro, el valor del oro responde en gran medida por pues estos actores políticos, por estas condiciones geopolíticas y de incertidumbre económica, pues ¿cuándo va a haber la siguiente guerra, la siguiente incertidumbre? Pues quién sabe. Entonces, incluso hay que tomar por eso estas previsiones con mucho cuidado, porque pues, nadie tiene una bola mágica para saber si va a haber una guerra o va a haber tal suceso comercial. Nadie tiene idea, ¿no? Entonces, dado que responde tanto a estas dinámicas, pues siempre hay que tener eso en cuenta a pesar de las predicciones que pueden tener ciertos especialistas. Y bueno, pues con esto cerramos, ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sofi, por acompañarnos en esta sesión. Gracias a ti, Sam. Gracias a todos. Y pues recordar que esta sesión se queda grabada en nuestro canal oficial de GM Media. Ahí van a poder encontrar la grabación y también en nuestro canal oficial de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá nos acompañen en la próxima. Y pues nada, gracias, Sofi, y nos vemos en la próxima. Que estén bien, gracias.